más de 6 décadas, un trágico caso de desaparición de 2 niñas después de ver una película le robó la inocencia a Chicago por ser una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes de aquel tiempo. Esto es el caso de las hermanas Grimes. Hola, sean bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les presento un caso criminal que ha dado mucho de qué hablar, o dio mucho de qué hablar en su momento. Yo soy Ana Karen y escuchas Relatos de Crimen. Condado de Cook, Illinois, viernes 28 de diciembre de 1956. Aproximadamente a las 7:30 p.m., las hermanas Grimes, Bárbara de 15 años y Patricia de 13 años, salieron de casa para ver la película Love Me Tender, donde actuaba Elvis Presley, debido a que las niñas eran muy fanáticas del cantante. De acuerdo a una versión, era la 11ª vez que veían la película. La madre de las niñas, Loretta, las esperaba en casa a las 11:45, pues se imaginó que las niñas verían la película 2 veces. Pasada la hora acordada, las niñas no llegaron, por lo que envió a sus hijos Teresa y Joy a buscarlas a la parada del autobús. Los chicos esperaron algún tiempo, pero no tuvieron suerte, por lo que regresaron a casa. A las 2:15 a.m. del 29 de diciembre, la madre reportó a las niñas como desaparecidas. Ahí fue cuando comenzó una búsqueda incansable para encontrar a las niñas. Incluso algunas localidades cercanas usaron recursos propios para ayudar con la búsqueda. Los oficiales del condado fueron asistidos por colegas formando grupos exclusivos para la búsqueda de las hermanas. La noticia de la desaparición de las 2 menores se difundió muy rápido y con ella diversas teorías sobre su paradero. Incluso las mismas autoridades dijeron en su momento que las hermanas habían huido de casa para verse con sus novios o bien para ver a Elvis Presley. Mientras tanto, la madre insistía en que eso no era posible, pues sus hijas no harían tal cosa. Debido a esto, el propio Elvis Presley intervino y el 19 de enero de 1957 envió un mensaje televisivo pidiendo a las niñas que volvieran a casa y aliviaran las preocupaciones de su madre. Los avistamientos no se hicieron esperar. Algunas personas decían haber visto a las niñas en la fila de las golosinas el día de su desaparición. Otras comenzaron a decir que las habían visto la semana posterior a su desaparición. Habían sido vistas saliendo de Chicago en un autobús. Otros afirmaban haberlas visto en una tienda departamental, escuchando música de Elvis. Daban descripciones de una o ambas niñas siendo vistas en establecimientos comerciales, lo que llevaba a las autoridades a creer que las niñas habían optado por irse de casa bajo su propia voluntad. Una conocida de Patricia dijo que por la noche había recibido un par de llamadas telefónicas y sospechaba que pudieran ser de Patricia. Las pistas fueron muchas, que algunas fuentes mencionan que no se pudieron seguir todas y cada una de ellas. Las que pudieron seguir resultaron ser falsas. Todos los avistamientos terminarían el 22 de enero de 1957, cuando un hombre llamado Leonard Prescott, que conducía por una carretera desierta cerca de Willow Springs, notó unas cosas de color carne en una zanja. Creyendo que eran maniquís, no les prestó mucha atención. Más tarde y de regreso, Prescott junto a su esposa bajaron del vehículo y su sorpresa fue mayor al descubrir que se trataba de 2 cuerpos congelados, por lo que informaron a las autoridades, quienes realizaron la identificación. Los cuerpos pertenecían a las hermanas Grimes. Algunas versiones manejan que el cuerpo de Bárbara presentaba 3 heridas que podrían relacionarse a un picahielo, un traumatismo visible en cara y cabeza, y Patricia presentaba contusiones en cuerpo y cara, pero no hay pruebas que afirmen esta versión. Se hicieron las diligencias y se levantaron los cuerpos. Mientras tanto, en escena del crimen, los voluntarios tuvieron acceso a esta, con la intención de encontrar algún tipo de evidencia que pudiera ayudar al caso,
Pese a esto, se cuestionó que las autoridades permitieran dicha acción, pues al ser personas inexpertas pudieron destruir alguna evidencia y alterar la escena. Pese a que la ayuda era de buena fe, se cuestionó si esta sirvió de algo o solo empeoró el caso. Después de una caótica autopsia, debido a que los encargados no llegaban a un consenso, se reveló que habían muerto dentro de las 5 horas posteriores a su desaparición. El estómago solo contenía residuos de la cena del día que desaparecieron. No se encontraron otro tipo de sustancias en su organismo. Como conclusión, las heridas que presentaban se debían a la maleza y a los animales que probablemente comieron los cuerpos. La causa de muerte fue identificada como choque secundario debido a bajas temperaturas, es decir, que habrían muerto congeladas. Entre los encargados se mencionó que la niña mayor habría tenido relaciones sexuales, pero no podían determinar si había sido consensuado o no. Este detalle fue omitido al hacer pública la autopsia. Para este punto, el jefe de la oficina forense de aquel momento, Harry Gloss, no estaba de acuerdo con este resultado e hizo evidente su desacuerdo. Declaraba públicamente que solo después del 7 de enero hubo suficiente nieve para cubrir los cuerpos. Mencionaba que las heridas en el pecho de Patricia no fueron exploradas con el debido detalle. Gloss creía que podrían ser marcas de violencia y afirmó que Bárbara había sido abusada sexualmente. Debido a sus declaraciones, Gloss fue despedido y acusado de querer publicidad fácil. Además, fue culpado de socavar la investigación en curso, pues reveló detalles que las autoridades usarían para interrogar a los sospechosos. Más tarde, las autoridades dirían que la mayor de las niñas habría tenido relaciones sexuales antes de su fallecimiento, pero no podían determinar si había sido consensuado o no. Otra versión va más allá e indica que en algún momento Harry Gloss mencionó que ambas niñas habían sido abusadas, pues se había encontrado semen, que sospechaba que habían estado en cautiverio debido a que en el estómago de Bárbara se encontrarían residuos de leche que no coincidían con lo que habían comido horas antes a su desaparición. A raíz de esto, tiempo después saldrían a la luz entrevistas donde residentes alegaban que las niñas paseaban por bares para rogar a hombres mayores tragos de alcohol, declaraciones que no solo no ayudaban al caso, sino que lo entorpecían al poner a las niñas como personas de una reputación cuestionable, insinuando que lo que les había pasado de algún modo ellas lo habían propiciado, de esta manera haciendo que las autoridades no prestaran el cuidado necesario en el caso. Perdidas todas las esperanzas y sin ningún culpable, el 27 de mayo del mismo año, Loretta recibió una llamada telefónica donde un hombre se jactaba de ser el autor del crimen, además de compartir información personal sobre las niñas que no era de dominio público. Loretta dijo que jamás olvidaría aquella voz. Pese a los esfuerzos, no se logró obtener información relevante sobre esta llamada. En otras versiones se menciona que Loretta recibió esta llamada el día que encontraron los cuerpos. Pasado el tiempo, los sospechosos comenzaron a aparecer. El primer interrogado fue Walter Krantz, un hombre encargado de mantenimiento de mediana edad que llamó a la policía el 15 de enero para decir que a través de un sueño había visto a los cuerpos de las niñas y el lugar donde podrían hallarlas. El lugar indicado quedaba aproximadamente a 1 milla del lugar real donde se encontrarían tiempo después los cuerpos, además de que los expertos en caligrafía aseguraban que Krantz había escrito una carta de extorsión exigiendo que dejaran $5,000 en estación de tren. Sin embargo, tras varios interrogatorios y al no haber pruebas suficientes, fue puesto en libertad. Max Flame, un chico de 17 años, el cual fue sometido al polígrafo y al no pasarlo confesó haber secuestrado a las niñas. Lo malo del asunto es que en aquellos tiempos era ilegal usar el polígrafo en menores de edad, por lo que su confesión no fue válida y fue puesto en libertad. Tiempo después se supo que fue a prisión por el asesinato de una joven. También sonó el nombre de Silas Jane, dueño de un establo, el cual estaba involucrado en un caso similar del año 1955. En otras versiones señalan a unos adolescentes, Ed Lorden y Earl Sastro, quienes dijeron a la policía haber visto el par de chicas a 2 cuadras de su casa.
y por lo cual empezaron a interrogar a Sastre, incluso amenazándolo para que confesara, confesión que nunca consiguieron. El último sospechoso y el más sonado fue Benny Bedwell, un chico de 21 años que finalmente hizo 3 confesiones y se retractó de las 3. Afirmaba que él y un amigo recogieron a las niñas, se juntaron con ellas durante una semana, que habían estado bebiendo, comiendo perritos calientes. Para esto, dejarlas inconscientes el 13 de enero, desnudarlas para quitarle las huellas de la ropa y dejarlas en la carretera. Sin embargo, después se retractó, alegando que había sido amenazado y golpeado para confesar. Cabe destacar que no sabía leer ni escribir, además de que tenía una coartada, pues se encontraba trabajando, y la autopsia revelada no indicaba rastros de perritos calientes, como se mencionaba en la supuesta confesión de Bedwell, por lo que fue puesto en libertad. Tiempo después se pensó que el sospechoso del caso Scott, una niña que fue asesinada un año después, estaba relacionado con el caso Grimes. Esto debido a que después de encontrarse el cuerpo de Scott, Loretta recibía una llamada donde un hombre alardeaba de ser el autor de ambos crímenes y haberse salido con la suya. La señora Grimes afirmaba que ambas llamadas telefónicas pertenecían a la misma persona. Además, habían similitudes entre el caso Grimes y el caso Scott, pero jamás se interrogó al sospechoso por la posible participación en el caso Grimes. En 2011, un detective retirado de la policía de West Chicago, Raymond Johnson, empezó a repasar viejos casos criminales para escribir un libro. De esta manera se encaprichó con el caso Grimes. Tras revisarlo, Raymond sospechó que Leroy estaba vinculado al caso. Primero por el par de llamadas telefónicas que Loretta Grimes recibió, donde una voz masculina decía ser el autor de los crímenes. Luego estaba el hecho de que Leroy había confesado matar a Scott en Illinois en 1958. Además dijo que Leroy tenía conexiones con el investigador principal Sheldon Teller del caso Grimes, por lo que suponía era la razón para que éste no fuera acusado. Para cuando Raymond quiso interrogar a Leroy era demasiado tarde, ya que había fallecido unos meses antes. A 2016, Johnson sigue publicando artículos sobre el caso en cada aniversario de las niñas. Además, cuenta con un grupo de Facebook que actualmente cuenta con 2.063 miembros, grupo en el cual los interesados comparten historias, consejos o teorías sobre el caso. Así, el interés por este caso creció de manera esporádica gracias a este detective, pues hay gente que a la fecha sigue buscando una respuesta sobre la muerte de Bárbara y Patricia. Creen firmemente que hay algunas personas que saben lo que les pasó y esperan que en algún momento puedan hablar. Y pues nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Te agradezco que me hayas escuchado hasta el final. Me despido esperando tu presencia en el siguiente episodio de Relatos Creepy.